Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer el trigo. Lo podemos hacer en diferentes colores del hilo, con bigote o sin bigotes. El trigo tiene alrededor de 12 centímetros. Está compuesto de 36 motivos iguales. Para conseguir diferentes tamaños del trigo es simplemente hacer menos motivos. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también un palillo de madera de 30 centímetros y un pegamento. Formamos el primer punto. Hacemos 2 puntos de cadeneta. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto por la primera cadeneta que hemos hecho, que es segunda cadeneta contando desde el ganchillo. Cogemos un punto y lo sacamos a la altura de las 2 cadenetas. Repetimos, echamos una hebra, cogemos el hilo por el primer punto de la cadeneta, tenemos 5 puntos y repetimos una vez más. Cogemos el hilo y pasamos por dentro de todos estos puntos. Hacemos 2 cadenetas y un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta, en la parte trasera. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas y un punto deslizado en el primer punto que hemos hecho. Ya tenemos el motivo entero. Este motivo vamos a repetir durante toda la labor. Así que subimos 2 cadenetas, echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto por la primera cadeneta a la altura de las 2, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Cogemos el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte posterior de la primera cadeneta, dos cadenetas y un punto deslizado en la parte de abajo del motivo. Y repetimos. 2 cadenetas, echamos una hebra, sacamos un punto, repetimos. Esta parte repetimos siempre 3 veces. Ahora cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos los puntos, 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado, 2 cadenetas y un punto deslizado. Repetimos, 2 cadenetas, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Cogemos el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos, hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado, 2 cadenetas, 2 cadenetas y un punto deslizado. Dos cadenetas, sacamos un punto, echamos hebra,
sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Cogemos el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos, hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado, 2 cadenetas y un punto deslizado. Tenemos 5 motivos hechos. En total tenemos que hacer 36 motivos. Así que continuamos siempre repitiendo el mismo motivo. 2 cadenetas, otra vez 2 cadenetas, un punto deslizado, 2 cadenetas y un punto deslizado. Hacemos el último motivo, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora estiramos bien los motivos, formamos los picos. Ahora vamos a pegar la pieza a un palillo de madera. El palillo de madera tiene 30 centímetros de largo. Echamos un poquito de pegamento a las 2 últimas piezas. Y aquí colocamos el palillo. Este extremo vamos a llevar junto con el palillo. Ahora, el siguiente pétalo o el siguiente motivo vamos a pegar por el otro lado de los 2 primeros. Así que aquí también vamos a echar un poquito de pegamento. Y estiramos la labor para llevar este motivo al otro lado. Y el siguiente motivo llevamos por el otro lado de los 2 primeros que hemos hecho. Ahora saltamos este motivo y aquí entre estos 2 vamos a poner el siguiente motivo. Así que estiramos la labor y este motivo colocamos entre estos 2. Ahora saltamos este motivo y lo llevamos por debajo del siguiente. Vamos a formar como 3 filas. Tenemos 1, 2 y 3.
saltamos uno y este colocamos por debajo del siguiente. Saltamos uno y este colocamos por debajo del siguiente. Saltamos uno y este colocamos por debajo del siguiente. De vez en cuando podemos echar un poquito de pegamento. Saltamos uno. Saltamos uno. Y otra vez saltamos uno. Saltamos uno. Saltamos uno. Saltamos uno. Voy a echar un poquito de pegamento. Otra vez saltamos uno. Saltamos uno.
Para hacer el bigote cortamos del mismo hilo, cortamos unos trozos de 10 o 20 centímetros. Los humedecemos en un pegamento, podemos utilizar un pegamento de papel, un pegamento de estos, así que le echamos, lo humedecemos, o pegamento de cola blanca. Y ahora lo dejamos hasta que se seque. Ahora el hilo, cuando ya queda tieso, lo podemos cortar a la medida que nos guste. Yo lo voy a dejar a 2 centímetros de largo, más o menos. Cortamos 36 piezas. Y los vamos a ir pegando. Y ahora, después de pegar todas las piezas, podemos cortar un poquito para que queden iguales. E intentamos subirlas un poquito hacia arriba. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.